Este, ya. En realidad pregunto si ese se escucha por las redes, porque a esto no se escucha. No funcionan los... Hoy día no funcionan. ¿Sí funcionan los parlantes? Ok. Afesis. Afesis es una palabra griega. Afesis is a Greek word. The meaning is volver a casa, pero volver perdonado. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa a su casa? Y muchas veces nosotros somos esos hijos pródigos. Y el padre, cuando recibe al hijo pródigo, lo recibe, no le importa su olor a cerdo, no importa nada, él lo abraza, lo llena de besos, es movido a misericordia y lo dice, hijo mío amado. Todo eso es afesis. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque lo sepan o no lo sepan, nosotros lo hemos traducido como perdón, y está incluido el perdón, pero aceptación, pero aún más allá, es perdón, aceptación y gozo, alegría, fiesta, comida, porque el que se había perdido ha regresado. Todo eso es afesis. Y esa palabra afesis se utiliza en un momento muy especial de la historia de la vida. Imagínense que ustedes y yo puedo regresar a mi casa, a Chile, pero con mis hermanos y mi familia que siempre añoré tener. O sea, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, todos en casa y están esperándome para hacer una fiesta. Y no solo eso, no hay necesidades económicas, está todo próspero. ¿No se ve bien? Se ve bien. Oh, ya, se va y viene. El asunto es que todo eso es afesis. Cuando tú regresas al hogar con los tuyos y encuentras a los tuyos y no hay pobreza, sino que hay prosperidad. Están tus seres amados. Todo eso. Cuando se usa esa palabra, afesis, es cuando cada 50 años en Israel, cuando empezaba el año 50 en Israel, se proclamaba en hebreo el jubileo. Y eso era afesis en griego. ¿Cómo se proclamaba ese día? ¿Qué pasaba antes de ese día? Antes de ese día se hacía el Yom Kippur número 50. Y eso implicaba que la persona podía regresar a su herencia, a su familia, a los suyos, y las deudas se perdonaban. Ese día no había más deudas. Ese día no había más esclavitudes. Ese día había retorno de los bienes que eran de mi familia y que siempre habían sido de mi familia. Ese día era el día del jubileo en el afesis. Después del Yom Kippur. ¿Y qué era el Yom Kippur? Porque hemos estado estudiando en la clase bíblica el Hatá, la purificación del lugar santísimo, la purificación del propiciatorio. Y para resumirlo así, grande, en pequeñas líneas, la purificación del lugar de encuentro
de Dios con su pueblo. Afesis. Fíjense, veamos cómo el Señor Jesucristo se presenta. Lucas capítulo 4, versículos 16 y al 21. ¿Cuándo empezó Dios la relación con Israel, siendo Israel el pueblo de Dios? Esa relación de pacto, ¿cuándo comenzó? Comenzó cuando Dios hizo el pacto con Israel, en Éxodo 24. ¿Con qué comenzó? Con la sangre del pacto antiguo. Ok, tengan eso presente, guardadito, porque lo voy a tomar. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ahí ya el texto nos dio, decimos en Chile, nos dio en los cachos. ¿Por qué decimos eso? Porque la idea es que se nos sale el diablito y se nos entra el diablito con un golpe en los cachos. Eso en Chile. Entonces, ¿por qué? Porque era conforme a su costumbre ir a la sinagoga. Y nosotros debiéramos tener esta costumbre de ir a reunión. Bueno, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y fíjese lo que dice aquí. El libro de Isaías, escrito 600 años antes que esto ocurriera. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el ministro, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo abre un libro, Isaías capítulo 61, y en ese libro es una referencia directa a Levítico 25, donde habla del jubileo. Pero cuando dice acá, Él vino a dar libertad a los cautivos, hablando del Mesías, Cristo leyendo un libro que habla acerca de sí mismo, la palabra que se utiliza ahí es afesis. Él vino a dar libertad. Leamos Jeremías 31, versículo 31. Hemos estado casi 2 meses en este versículo explicándolos de una u otra. Una de las palabras que se traduce afesis es libertad, pero también se traduce como perdón. He aquí Jeremías 31, 31 al 34. Voy a leer los primeros del 31 y después me saltaré las últimas palabras del 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si pregunté antes cuándo Dios hizo el pacto con Israel, la respuesta debiera ser en el monte Sinaí, en Éxodo 24. Y aquí dice, haré un nuevo pacto. ¿Cuándo Dios hace este nuevo pacto? La respuesta es en la cruz del Calvario. Al final del versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando dice perdonaré la maldad, allí se puede entender como afesis, como
perdón, libertad, en este caso de los pecados. ¿Cuándo se realizará esto escrito en Jeremías? Cientos de años antes que viniera Cristo. Jeremías, cuando decía, va a ser Dios un nuevo pacto, implicaba que iba a haber sangre derramada. Fíjate, Mateo 26, verso 28. Y tenemos que dejar bien en claro, la sangre del antiguo pacto implica una sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28. Fíjate cómo dice acá. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces es derramada para remisión de los un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto implicaba el derramamiento de la sangre, en este caso del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para afesis. ¿Para qué? Para que los cautivos, para aquellos que estaban lejos, pudieran ser cercanos, para que fuera sangre, perdonados sus pecados y transformados en herederos del reino. Todo eso es afesis. Cuando dice Cristo acá, esta es la sangre del nuevo pacto, está pensando en dos cosas. Primero, en el antiguo pacto. Y segundo, en las promesas de Jeremías. Y por supuesto, Jesús comenzó leyendo acerca de que Él haría afesis y la forma de su sangre derramada. ¿Cuán grande es el perdón de Dios para tu vida? La sangre de Cristo declara cuán grande es ese perdón. ¿Cuán grande es la fidelidad de Dios para tu vida? La sangre declara cuán grande es la fidelidad de Dios para tu vida. Cuán grande es la palabra fiel y firme de Dios para tu vida. La sangre lo testifica. Dios es Dios fiel. La sangre ratificó la fidelidad de Dios al hacer que su Hijo firmara a precios de sangre ese nuevo pacto. Ahora, el hecho es que esta sangre del nuevo pacto certificaba que se iniciaba una nueva etapa, un nuevo pacto, un nuevo jubileo, un nuevo afesis. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Sabemos que es porque Dios resucitó de los muertos a Jesús y dijo con ese acto de resurrección, Jesús era mi hijo. Lo que Él decía hacer, Él lo era. Si el derramamiento de sangre es la cruz, fue el establecimiento del nuevo pacto, la resurrección fue la certificación que el nuevo pacto es real. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando Dios esparce sangre, o cuando Moisés esparce sangre en Éxodo 24 sobre el pueblo de Israel, esa sangre esparcida sobre la gente significaba, yo estoy vinculado con ustedes. Un matrimonio. Yo estoy vinculado contigo. Tú vas a ser fiel y yo voy a ser fiel. El matrimonio implica un vínculo de fidelidad mutua. Y cuando Dios hace que Moisés establezca el pacto a través de la sangre, esa
unión se establece entre Israel y Dios. Pero Israel no fue fiel. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, y nosotros creemos en que Él murió por nosotros y que Él resucitó, Él nos vincula, nos une, nos hace parte de este nuevo pacto en base a su sangre. La unión se produce como si fuera un matrimonio. La unión dice, somos parientes de sangre con Cristo mismo. La fidelidad que Dios tiene al Hijo de Dios, es la fidelidad que Dios tiene contigo. Y entonces Dios y su Hijo pasa a ser nuestro pariente cercano que nos guarda, nos cuida, nos protege. Y este concepto de pariente cercano que nos guarda, protege, nos cuida, se llama redentor. Fíjense lo que dice Efesios 1:7 para explicar todo esto. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Hemos sido vinculados a Dios, al Hijo de Dios, como parientes cercanos a razón del pacto que se estableció por la sangre. Y como ello tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y saben qué palabra aparece ahí para perdón? Afesis. Entonces, afesis era el jubileo, esa es la libertad después de 50 años de esclavitud. Y afesis aquí se traduce como perdón, pero también tiene que entenderse de esta manera. Acuérdense quién es redentor. Redentor es aquel que es un familiar cercano que viene a dar libertad, a rescatar y a traer de vuelta a casa. Bueno, todo esto de la libertad, todo esto del perdón de pecados, todo esto que traerlo vuelta a casa es a razón de su sangre. Y como consecuencia nosotros tenemos afesis. Y en la afesis está incluida la idea de júbilo, de alegría. Es por la sangre del pacto que hemos sido redimidos y por la sangre que estableció el pacto es que somos perdonados. Porque el nuevo pacto decía que Dios iba a establecer uno y ese nuevo pacto iba a ser la causa de nuestro perdón. ¿Se acuerdan qué sucede antes del día del jubileo? Cuando comienza el año del jubileo, lo que comienza antes del jubileo es el Yom Kippur. ¿Qué era el Yom Kippur? Otra vez. Era el momento en que el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío y ponía sangre sobre el propiciatorio para purificar el propiciatorio y después regresaba hasta el altar de bronce y derramaba el resto de la sangre en el altar, diciendo básicamente que todo esto era conforme al pacto que Dios había establecido con su pueblo. Después después de 50 años, comenzaba el jubileo, el regreso a casa, el perdón de las deudas, la libertad. Bueno, fíjense lo que dice Hebreos 9:22. Libertad, no hay perdón, no hay remisión, no hay regreso a casa, no hay nada de esto sin que primero ocurriera el derramamiento de sangre. No hay nuevo pacto, no hay nada. Sin derramamiento de sangre no hay afesis, dice el texto. Y esta frase no habla de una regla mágica, está citando el principio de Yom Kippur, ofrecida y presentada ante Dios. Recuerda, ¿qué ocurre? Cristo muere, Cristo resucita, Cristo en los cielos, pero todo a razón de su sangre derramada, porque eso marcó el pacto. Y el pacto iba a llevar consigo a los suyos.
y nosotros somos los suyos. Entonces, fíjense, por eso en Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por, no dice con, dice por. Y eso es importante. No dice con, dice por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y aquí pregunto, ¿cuándo entró Jesucristo al lugar santísimo? Si tú respondes que Él entró al lugar santísimo estando en la cruz, es que no entendiste el versículo. El versículo no dice con, dice por. ¿Cuándo Cristo entró al lugar santísimo? A razón del pacto que implicaba su sangre. Cuando resucita y asciende a los cielos, Él entra al lugar santísimo. Y cuando Él obtiene eterna redención, no lee de nuevo el texto, sino por su propia sangre, entró una vez, o sea, una vez que resucitó, una vez que ascendió, una vez para siempre, entró por su sangre. Y cuando Él entra, es cuando obtiene eterna redención. ¿Por qué? Porque la idea de la redención, la idea de la libertad, la idea de la fesis, la idea del regreso a casa, es cuando el Cristo entra, siendo perfectamente Dios y perfectamente humano, a la presencia del Padre. Porque cuando Él entra, nos asegura nuestra entrada. Tú tienes entrada libre y certera, sin hacer ningún tipo de papeleo con migración. Necesitas. Cada vez que alguien cree, una trompeta suena en los cielos. Se cancela su deuda, se libera al cautivo y regresas a casa, tu verdadera casa. Hoy se ha cumplido esta escritura, dice el Señor Jesucristo. Nosotros también anunciamos hoy día, hoy es el día del jubileo, hoy es el día del nuevo pacto, hoy es el día de afesis. No postergues tu libertad. Quieres seguir teniendo deuda, ser esclavo de tu pecado y ser visto y ser maldito delante de Dios, olvida todo eso. Ven a Jesús el Cristo que murió y resucitó. El Yom Kippur eterno ya ha sido realizado en los cielos por el gran sumo sacerdote. La trompeta sonó de la libertad. Cristo ha sido exaltado. Y ten algo claro, Cristo viene de nuevo y viene a buscar el pueblo de su nuevo pacto. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque somos el pueblo del nuevo pacto. Te damos gracias porque podemos estudiar de tu palabra libremente, porque somos ciudadanos celestiales, recibidos como hijos, abrazados en justicia y por tu misericordia. Gracias porque hemos sido recibidos por ti y tenemos libertad para entrar ante tu misma presencia. Gracias porque tú nos has hecho a cada uno sacerdotes para Dios nuestro Padre. Gracias por esta verdad. Gracias por la muerte de Jesús y su resurrección, porque tú estarás siempre con nosotros, no importando las circunstancias que vivamos. Aunque pasemos inclusive por el valle de la muerte, el valle de sombra, tú prometes estar con nosotros. Gracias por eso, Señor. Bendice nuestras vidas, prospéranos, haznos comprender tu palabra y vivir conforme a tu palabra, y que podamos reflejar